Ya tenemos un relevo para José Salomón Rondón en la titular de la Vinotinto. Conoplia. ¡Gol de Casey! La premisa con la que arrancamos este video diciendo que ya hay un sustituto para Rondón en la titular de la Vinotinto es lo que se lee en todos los portales, en todas las redes sociales por la mayoría de los fanáticos venezolanos que de alguna u otra manera con el pasar de los meses y en esta última época al parecer hay una campaña de desprestigiar la carrera de Rondón en la Vinotinto, donde muchas personas coinciden en decir que ya Rondón no está en condiciones para ser el titular de la selección venezolana de fútbol, a pesar de haber sido titular en el partido inaugural contra Colombia de estas eliminatorias y en el partido contra Paraguay, donde dicho sea de paso conseguimos la victoria, 3 puntos gracias a un gol de, José Salomón Rondón a través de la vía del penal, llegando así a 40 tantos con la Vinotinto, teniendo el registro del máximo goleador de la selección venezolana de fútbol. Pero a pesar de eso, muchas personas acostumbran a señalar al gladiador que actualmente está jugando en el River Plate, donde ciertamente no está teniendo su mejor momento, ciertamente no está marcando goles, no cuenta de Michelis con él, a pesar de que en varias oportunidades trató de darle la opción de jugar o titular o de recambio, pero Rondón no le ha respondido con goles al director técnico argentino en River Plate. Sin embargo, cuando se pone la camiseta de la Vinotinto, sigue transmitiendo sus mejores ganas, su mayor energía y en este caso específico contra Paraguay, que debemos mencionar, marcó el gol desde las vías de los 12 pasos, donde muchos trataron de desmeritar que fue un gol por la vía del penal, pero tomando en consideración el contexto, el rival, el momento que se estaba viviendo, ponerse la responsabilidad de patear el penal en ese minuto contra Paraguay, después de lo que había ocurrido por el gol anulado a Yángel Herrera, realmente hay que tener la valentía, hay que tener la fortaleza y hay que tener el talento que evidentemente Salomón Rondón ha tenido a lo largo de su carrera como para ejecutarlo y marcarlo y de esta manera darle los 3 puntos a la Vinotinto que invitan a soñar. Pero volviendo a la premisa inicial donde decíamos que al parecer se consiguió el relevo para Rondón en la titular de la Vinotinto, esto simplemente es lo que se ve en todos los medios, en todas las redes sociales. Repito, muchas personas al ver que Kevin Kelsey, el joven venezolano de 19 años, quien recientemente debutó en la UEFA Champions League con el Shakhtar contra el Oporto, marcó su primer gol. Debut soñado para Kevin Kelsey y nosotros todos los fanáticos venezolanos debemos estar muy contentos, celebrarlo, aplaudirlo, porque eso significa que estamos teniendo el relevo, que estamos teniendo a jóvenes con talento, que estamos teniendo oportunidad de tener carreras importantes y ojalá que la de Kevin Kelsey pueda ser una carrera que favorezca tanto a él individualmente, pero también a nuestra selección Vinotinto. Pero lo curioso es que apenas apareció el primer tanto de Kevin Kelsey, las redes sociales nuevamente se inundaron en decir que ya él debería ser el relevo de José Salomón Rondón en la Vinotinto. Ojo, no quiero generalizar diciendo que son todas las personas que piensan de esta manera, pero sí existe una gran cantidad de fanáticos venezolanos que pareciera que están teniendo una campaña en contra del máximo goleador vinotinto, José Salomón Rondón, y aprovechan cualquier oportunidad para desprestigiarlo, para señalarlo y para decir que otra opción es la mejor. En este caso, la opción para todos de la noche a la mañana es Kevin Kelsey, un jugador que debemos analizarlo un poco. Es muy fuerte, es bueno con el juego aéreo, es un goleador nato, tiene esta característica también de pivotear, tiene estas características también de atacar el área y tiene esa verticalidad que se necesita para un ariete, para un jugador 9. No es tan escurridizo, no es tan habilidoso, pero lo que sí tiene es mucho gol, lo que sí tiene es mucha presencia en el área, algo que estamos acostumbrados a verle a José Salomón Rondón. Entonces, tomando en consideración estos parentescos en cuanto a características, en cuanto a la movilidad en el estilo de juego, es allí donde se encienden las alarmas o donde se encienden las luces encima de Kevin Kelsey y muchas personas aprovechan para decir que este jugador joven vinotinto ya debería no solo ser convocado por la Vinotinto, que no ha sido convocado por la selección de mayores, al menos no en este inicio del proceso eliminatorio, sino que debe ser convocado y más aún algunos se atreven a decir que debería ser el titular por encima de José Salomón Rondón.
Yo como reflexión debo decir que este caso de Kevin Kelsey no es nuevo, ha pasado muchas veces, sobre todo en la última época, repito, con muchos jugadores. Ha pasado con Torregrosa, ha pasado con Eri Ramírez, ha pasado con Alejandro Marqués, ha pasado con Joseph Martínez, ha pasado con otros y otros jugadores, incluso podríamos decir ahora Andrés Ponce, que está volviendo a marcar goles, está volviendo a tener continuidad. Hay algunos que empiezan a decir, ¿por qué no Alejandro Marqués? ¿Por qué no Ponce? ¿Por qué no José Martínez? ¿Por qué no Torregrosa? ¿Por qué no ahora Kevin Kelsey? Quitarle el puesto a José Salomón Rondón, hacerse con el puesto de titular en la Vinotinto absoluta y dar una nueva generación a nuestra selección. Por mi parte debo decir que José Salomón Rondón considero que todavía tiene las características para seguir aportando a nuestra Vinotinto, para seguir aportando a la selección de mayores. Ya el ejemplo más claro, y debo repetirlo una vez más, es el gol marcado contra Paraguay, a pesar de que sí debo reconocer que a nivel de movilidad, a nivel de lo que genera en el juego, ya no es lo mismo de hace 4 años, por obvias razones, porque los jugadores envejecen, porque los jugadores llegan a una etapa donde no pueden rendir en cierto aspecto, pero sí siguen rindiendo en otro, y es ese otro donde creo que José Salomón Rondón todavía tiene mucho para darle al Vinotinto y ojalá nos siga regalando bastantes alegrías. Pero en paralelo coincido totalmente con las personas que dicen que Alejandro Marqués, que Ponce, que Torregrosa, que José Martínez, que Kevin Kelsey, que X o X jugador deben tener la oportunidad de jugar con la Vinotinto, porque la única manera de tener una nueva generación, la única manera de tener un relevo de calidad, la única manera de asegurarnos que vamos a tener a ese delantero que pueda sustituir a Rondón es dándole oportunidades. No sé si deba ser ya inmediatamente decir, titular, no, porque creo que es muy veloz, creo que debemos hacer las cosas con calma. Históricamente nos ha sucedido en muchas oportunidades que vemos jugadores con talento, con habilidad, pensamos que ya deberían salvarnos, que debería ser el Mesías de nuestro fútbol, y lo que hacemos es ponerle una responsabilidad que no deben cargar sobre sus hombros jugadores tan jóvenes como en este caso Kevin Kelsey. Lo que sí coincido es que un jugador que está teniendo continuidad en Europa, que está jugando incluso la UEFA Champions League, que es la competición más importante en las ligas europeas, sí debe tener presencia al menos en la convocatoria con la Vinotinto, y luego el Bocha Batista, quien es el que toma las decisiones, debe evaluarlo, debe considerarlo y por qué no darle una oportunidad. Como banca, como titular, pero darle una oportunidad. Todos debemos coincidir que la Vinotinto deben jugar los jugadores que lleguen con mejor momento, pero también los jugadores que tengan la mayor gallardía de poder ponerse la casaca Vinotinto y representarla como se debe. Rondón no llega con mejor momento, por lo menos no llegó en esta última proceso de eliminatorias contra Colombia y Paraguay, pero sí llegaba representando a la Vinotinto como el máximo goleador, como el principal referente, y capaz en la competencia directa con el resto de los delanteros no existía alguien que sobresaliera de tal manera como para arrebatarle el puesto. Pero de aquí a octubre, falta muy poco para enfrentar a Brasil y a Chile, veremos qué sucede. Si Rondón se pone a tono con el River Plate, o si por el contrario algunos de estos delanteros, ojalá Dios quiera sea de esta manera, tengan buen presente, marquen bastantes goles, se sientan en racha, se sientan con el nivel, y cuando llegue el Bocha Batista y lo evalúe durante este mes y lo evalúe en la concentración que tenga la Vinotinto, capaz y considera que Kevin Kelsey, Torregrosa, Martínez, Alejandro Marqués, Ponce o quien sea, o Córdoba en este caso, sea el titular por encima de José Salomón Rondón. Yo solo creo, y esto es opinión personal, yo solo creo que hoy por hoy José Salomón Rondón debería seguir siendo titular en la Vinotinto, pero quien quita de aquí a octubre, a esa fecha contra Brasil y contra Chile, ya todo cambie, porque el presente de un jugador en Europa, o un jugador venezolano, un ariete Vinotinto, sea totalmente diferente, sea con muchos frutos y merezca tener la titularidad, merezca tener la oportunidad. Hay que recordar que todo esto es en beneficio de nuestra selección Vinotinto, en beneficio del objetivo de ir al Mundial. Más allá de un nombre, más allá de otro, es el beneficio de todo un país. Agradecerles a ustedes por estar acá en Remate de Gol. Recuerden suscribirse, comentar. ¿Qué piensan ustedes? Kevin Kelsey ya es el relevo para la Vinotinto, ya es el jugador que debe estar en la titularidad, quitándole puesto a José Salomón Rondón.
¿Debe ser otro jugador quien le quite el puesto a Rondón? ¿O son ustedes los que consideran que el gladiador vinotinto y máximo goleador de la selección absoluta debería seguir teniendo oportunidades con el Bocha Batista? Queremos saber sus comentarios, estaremos aquí para leerlos con mucho gusto.